Durante más de 4 décadas, el nombre de Cantinflas fue sinónimo de risa, crítica social, ternura y genio cinematográfico en el mundo hispanohablante. Mario Moreno, el hombre detrás del personaje, no fue solo un ícono del cine mexicano. Fue una leyenda viviente. Pero detrás del brillo de los reflectores y del éxito rotundo que cosechó a nivel internacional, se escondía un drama profundamente humano, tejido con hilos de amor, dolor, lealtad y, finalmente, una tragedia poco conocida que marcó el ocaso de su existencia: la pérdida de su esposa Valentina Ivanova y el lento declive que lo llevó hasta su propia muerte. Se sumerge en la historia íntima de Cantinflas y Valentina. Una historia que, aunque muchas veces relegada al margen de la fama y del foco público, está llena de giros emocionales, sacrificios silenciosos y una melancolía devastadora que terminó consumiendo a ambos. El encuentro inesperado con el amor de su vida. Mario Moreno conoció a Valentina Ivanova Zubarev, de ascendencia rusa, en los años 30, cuando aún luchaba por abrirse paso en el mundo del entretenimiento. Ella era bailarina de ballet y provenía de una familia de inmigrantes que había huido de la Revolución Rusa. Desde el primer instante, Mario quedó fascinado por su belleza serena y su inteligencia refinada. Ella, en cambio, veía en aquel joven comediante de origen humilde no solo una chispa de talento, sino una nobleza innata que la atrajo profundamente. El romance floreció con rapidez y pasión, contra todo pronóstico y prejuicio social. Ella era de origen europeo y él, un mexicano de extracción modesta. Se casaron en 1936, cuando ambos aún eran jóvenes y soñaban con conquistar el mundo del arte. Fue un matrimonio que duró hasta la muerte, pero no sin cicatrices. Un hogar sin hijos propios. La herida invisible. La vida conyugal de Cantinflas y Valentina estuvo marcada por un deseo que nunca pudo concretarse: tener hijos. Ella no podía concebir. El dolor de no poder formar una familia biológica se convirtió en una constante silenciosa en su vida. Aunque jamás lo expresaron abiertamente en los medios, aquellos cercanos a la pareja sabían cuán profundo era ese anhelo frustrado. En un intento por llenar ese vacío, decidieron adoptar a un niño en 1961, Mario Arturo Moreno Ivanova, quien creció como el único heredero del legado Cantinflas. Aunque lo criaron con amor, el dolor persistente de Valentina por no poder experimentar la maternidad biológica la marcó de por vida. Se replegó poco a poco, y su salud comenzó a deteriorarse a mediados de los años 70. El peso de la fama y la soledad del corazón. Mientras Mario triunfaba en la gran pantalla, viajando a festivales internacionales y recibiendo premios por doquier, Valentina se mantenía en la sombra. Elegía una vida discreta, evitando los flashes y entrevistas. Ella fue el ancla de su esposo, pero también su fantasma silencioso. Los amigos cercanos a la familia sabían que Mario pasaba largos periodos fuera de casa, consumido por su carrera. Aunque siempre fue leal a su esposa, algunos rumores de infidelidades circulaban discretamente en los pasillos de la prensa rosa. Nunca confirmados, nunca negados. Lo cierto es que la distancia emocional entre ambos creció, y Valentina comenzó a sufrir de una profunda depresión. Aún así, ella nunca dejó de apoyar a su esposo. Él, por su parte, la amó hasta el último día, pero el precio del éxito fue alto. En muchas entrevistas, Cantinflas reconocía que, aunque tenía todo, lo que más le dolía era ver a su esposa sufrir en silencio. La enfermedad terminal de Valentina, un secreto guardado con celo. En 1966, Valentina Ivanova fue diagnosticada con un cáncer avanzado, del que poco se supo públicamente. La pareja decidió mantener la información en privado. Solo los allegados sabían que Valentina estaba muriendo lentamente, consumida por el dolor, la frustración, la ausencia y la enfermedad. Cantinflas, en uno de los gestos más conmovedores de su vida, canceló varios compromisos internacionales para estar a su lado. Pasó con ella los últimos meses, velando su cama, leyendo en voz baja y acariciándole el rostro.
La grandeza de su figura pública se doblegaba frente a la fragilidad de su esposa. El 2 de enero de 1966, Valentina murió en la más absoluta intimidad. No hubo grandes homenajes ni funerales mediáticos. Cantinflas solo dijo: «Hoy se fue la mitad de mi alma». El vacío y la culpa. El principio del final. Tras la muerte de Valentina, algo en Mario se quebró. Aunque intentó retomar su carrera con entusiasmo, quienes lo conocieron aseguran que jamás volvió a ser el mismo. Su risa era menos genuina, su mirada más perdida, y su corazón, aunque cubierto por el profesionalismo, se había vuelto de piedra. Adoptó un estilo de vida más solitario. Se refugió en su hijo Mario Arturo, y aumentó sus obras de caridad como una forma de expiar una culpa silenciosa. A menudo visitaba hospitales de niños, fundaciones, y hacía donaciones anónimas. Algunos allegados afirman que esa culpa venía de haber priorizado su carrera sobre la compañía y bienestar de su esposa en los años finales de su vida. Pero la vida, siempre irónica, no tardaría en cobrar su precio. Las sombras del ocaso. Decadencia emocional y física. En la década de los 80, Cantinflas ya era un hombre mayor. Los homenajes y premios seguían llegando, pero el dolor emocional acumulado por años había comenzado a pasar factura física. Empezó a tener problemas respiratorios, asociados con décadas de tabaquismo. Fue diagnosticado con cáncer de pulmón a principios de los 90. Cuando en 1993 aceptó su último homenaje en vida, apenas podía mantenerse en pie. Su voz era temblorosa, sus ojos apagados. Dijo unas palabras que dejaron helado al auditorio. «Extraño a Valentina. Me fui muchas veces y ahora quisiera estar donde ella está». El 20 de abril de 1993, exactamente 27 años después de la muerte de su esposa, Mario Moreno falleció en su casa en Ciudad de México. La autopsia confirmó el cáncer terminal, pero sus amigos íntimos aseguraron que había muerto mucho antes, cuando perdió al amor de su vida, un amor más fuerte que la muerte. Hoy en día, cuando se recuerda a Cantinflas, rara vez se menciona a Valentina Ivanova, y sin embargo, ella fue el pilar silencioso de su vida, su fuerza y también su debilidad. En cartas privadas, Mario escribió que su esposa era el único lugar donde podía quitarse la máscara sin miedo. Fueron pareja por casi 40 años, unidos por un amor discreto, casi invisible, pero más fuerte que cualquier aplauso o taquilla. Y aunque sus muertes ocurrieron con años de diferencia, la historia íntima que compartieron los condujo por caminos paralelos hacia un final que, para muchos, sigue siendo una de las tragedias más profundas y menos conocidas del cine latinoamericano. Cuando el telón cayó definitivamente sobre la vida de Mario Moreno, Cantinflas, en 1993, no solo terminó una era del cine latinoamericano, sino que comenzó una batalla emocional, legal y mediática, que marcaría a fuego la vida de su hijo adoptivo, Mario Arturo Moreno Ivanova. Este capítulo profundiza en la tragedia poco contada de este heredero silencioso, en las heridas que nunca sanaron, y en cómo el legado de uno de los comediantes más grandes de la historia fue envuelto por las sombras del conflicto, la ambición y el dolor. Un niño salvado por el amor y arrojado a un mundo de expectativas imposibles. Mario Arturo fue adoptado en los años 60 por Cantinflas y su esposa Valentina, en un momento en que la pareja luchaba contra el vacío existencial de no poder tener hijos propios. El pequeño, de origen desconocido en los primeros años, fue criado como un hijo amado y único, recibiendo todo lo que los Moreno no podían dar biológicamente, pero sí con el corazón. Desde pequeño, Mario Arturo vivió en una contradicción permanente. Por un lado, era el hijo de un ídolo nacional, un hombre querido por multitudes, y por otro, un niño que sentía que debía ganarse ese amor constantemente, porque el apellido que llevaba era más pesado que cualquier destino imaginable. Un legado imposible de sostener. A lo largo de su vida, Mario Arturo enfrentó las comparaciones inevitables. Muchos esperaban que siguiera los pasos de su padre, que fuera actor, filántropo, genio. Pero él no era Cantinflas, ni quería serlo. Quería encontrar su propio camino. Lo intentó en el mundo empresarial,
en la producción cinematográfica, incluso en la promoción de la memoria de su padre. Pero las expectativas eran un muro infranqueable. Peor aún, algunos sectores de la industria del entretenimiento lo veían con suspicacia, como si fuera simplemente un heredero por conveniencia, sin el talento de su progenitor. Esto lo llevó a vivir en una constante crisis de identidad, sintiéndose huérfano incluso en vida del padre que lo amaba. La muerte de Cantinflas. El principio de la tormenta. Cuando Mario Moreno falleció en 1993, dejó un legado que, en teoría, parecía claro. Todos sus bienes y derechos pasarían a su hijo adoptivo. Pero la realidad fue otra. Poco después del funeral, emergieron voces disidentes, entre ellas la del sobrino del comediante, Eduardo Moreno Laparade, quien afirmaba tener los derechos legítimos sobre las películas y la imagen del personaje. Se inició una batalla judicial que duró más de 20 años, plagada de recursos, apelaciones, acusaciones de fraude, manipulación de documentos y traiciones familiares. La disputa no solo involucraba dinero, aunque los derechos de imagen de Cantinflas generaban millones anuales, sino algo más profundo, el control simbólico del legado de una leyenda. Juicios, traiciones y un apellido arrastrado por el fango. Durante años, Mario Arturo luchó públicamente por defender lo que creía suyo. Aseguraba que su padre le había confiado la custodia de sus películas, de su imagen, de su obra. Pero los tribunales mexicanos, una y otra vez, fallaban a favor de Laparade, el sobrino que sostenía tener documentos firmados por Cantinflas cediendo los derechos. La batalla mediática fue despiadada. Programas de televisión, entrevistas, artículos de prensa, todos parecían tener una versión distinta. Se llegaron a acusar mutuamente de falsificar firmas, de manipular documentos, de usar el nombre de Cantinflas para fines personales. El apellido que por décadas había representado humor, dignidad y mexicanidad, empezaba a mancharse de sospecha, ambición y escándalo. La caída personal de Mario Arturo, adicciones, aislamiento y enfermedad. Mientras tanto, el heredero silencioso se hundía poco a poco. Incapaz de soportar la presión, Mario Arturo cayó en el alcohol y las drogas, algo que él mismo reconocería más adelante en entrevistas. Vivía atormentado por el peso de la historia y por la pérdida de las batallas legales que, en su mente, equivalían a traicionar la memoria de su padre. En 2013 se difundieron imágenes de él visiblemente deteriorado. Su voz era débil, su andar torpe. En una entrevista confesó: «Me han robado a mi padre 2 veces. Primero cuando murió. Luego, cuando me quitaron su legado». Sus palabras eran un grito de auxilio. Estaba solo, sin esposa, sin hijos, sin aliados verdaderos. Vivía rodeado de recuerdos, de afiches de películas, de premios que ya no valían nada para él. Sufría diabetes avanzada, tenía problemas hepáticos y el corazón débil. La muerte en silencio de un heredero derrotado. El 15 de mayo de 2017, Mario Arturo Moreno Ivanova murió a los 56 años por un infarto fulminante. Fue encontrado sin vida en su departamento, rodeado de papeles, retratos de Cantinflas y documentos judiciales. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas esparcidas en un lugar que jamás se reveló públicamente. Su muerte no fue noticia de apertura. Algunos medios la mencionaron brevemente. Otros la ignoraron. La tristeza mayor fue que murió en el olvido, como un capítulo menor en la historia de una familia que alguna vez fue símbolo de unidad y amor. ¿Quién ganó? Tras su muerte, Eduardo Moreno Laparade quedó como único administrador del legado fílmico de Cantinflas. En teoría, fue el ganador legal, pero los años han demostrado que esa victoria también lleva su carga. Numerosos fans, historiadores y críticos aseguran que la falta de unidad familiar terminó debilitando la memoria del actor en el imaginario popular. El nombre de Cantinflas sigue siendo fuerte, pero el aura de humanidad que rodeaba su figura se diluyó en los juicios interminables. Su hijo, aunque adoptivo,
Murió sintiéndose despojado y el público se quedó sin una voz auténtica que lo defendiera desde el corazón. Una herencia más pesada que el oro. A veces, los legados no se heredan, se cargan. Y eso fue lo que le pasó a Mario Arturo Moreno Ivanova. Cargó con el peso de ser hijo de un ícono sin tener el poder ni la libertad de proteger su historia. Su tragedia no fue solo legal ni económica. Fue una tragedia emocional, existencial y profundamente humana. Si Cantinflas murió por el cáncer, su hijo murió por el olvido. Por no haber sido visto como un hombre, sino como una extensión de un mito que nunca pudo tocar verdaderamente. El nombre de Cantinflas no solo marcó una época, definió un país, una identidad, una forma de ver la vida. Más allá del dolor que envolvió sus últimos años y de la tragedia vivida por su hijo adoptivo, el legado del gran comediante mexicano permanece grabado a fuego en la historia del cine mundial. Sin embargo, este legado no ha estado exento de tensiones, manipulaciones y silencios dolorosos. Examina cómo ha sobrevivido el recuerdo de Cantinflas a las traiciones, los juicios, las muertes y la distancia del tiempo. Y, sobre todo, cómo México y el mundo aún lo lloran, lo celebran y lo defienden, en una lucha constante por preservar su humanidad detrás del mito. Cantinflas, patrimonio cultural del mundo. En 1992, un año antes de su muerte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reconoció a Mario Moreno como un emblema del patrimonio cultural de América Latina. Este gesto sellaba en vida lo que la historia ya había comenzado a escribir. Cantinflas era más que un actor, era un símbolo. Su personaje representaba al hombre humilde, ingenioso, irreverente y profundamente ético. Era la voz del pueblo frente al poder, del pobre frente al rico, del marginado frente a la autoridad. Esta imagen trascendió fronteras. En Francia lo llamaron el Chaplin de México, y el propio Charles Chaplin dijo que era el mejor comediante del mundo. Sin embargo, como suele ocurrir con los grandes íconos, la institucionalización de su figura también trajo consigo una deshumanización. El personaje fue comercializado, repetido, caricaturizado. Y el hombre detrás del personaje fue olvidado por muchos. Las películas. Entre disputas legales y rescate cultural. A la muerte de Cantinflas, sus películas quedaron en un limbo jurídico. Eduardo Moreno Laparade, su sobrino, obtuvo legalmente los derechos sobre 39 de ellas, luego de una larguísima batalla contra Columbia Pictures y contra el propio Mario Arturo Moreno Ivanova. Los tribunales mexicanos le dieron la razón, y él prometió usar esos derechos para preservar el legado artístico de su tío. Durante años, el acceso a las películas de Cantinflas fue limitado o disperso. Algunas se conseguían en plataformas pirata, otras estaban guardadas en archivos sin restaurar. No fue hasta la segunda década del siglo XXI que varios proyectos comenzaron a digitalizar y restaurar las cintas, devolviéndolas al público con calidad remasterizada. Aún así, la polémica persistía. ¿Quién debía contar la historia de Cantinflas? ¿La familia biológica? ¿El Estado? ¿Los estudios que lucraron con su imagen? ¿El biopic que dividió al público? Entre el homenaje y la omisión. En 2014 se estrenó la película Cantinflas, dirigida por Sebastián del Amo y protagonizada por el actor español Óscar Jaenada. Fue un proyecto ambicioso, apoyado por Televisa y distribuido internacionalmente. La intención era clara, acercar a las nuevas generaciones al mito de Cantinflas. Pero el filme dividió las aguas. Mientras algunos lo consideraron un homenaje digno, otros lo criticaron por centrarse más en la trayectoria profesional del personaje que en su dolor humano, ignorando aspectos íntimos de su vida como el conflicto con su hijo, su soledad o la relación compleja con Valentina. Lo más llamativo fue que la película fue promovida sin el consentimiento de Mario Arturo, que aún vivía durante su realización. Él mismo la rechazó públicamente, diciendo: «No es la historia real de mi padre. Es un producto sin alma». Este episodio reflejó lo que muchos ya sabían.
El mito de Cantinflas era más rentable que su verdad. Monumentos, homenajes y olvido. En la Ciudad de México existe una estatua de Cantinflas. En su natal Tepito, se levantó un mural en su honor. Escuelas, calles, salas de cine llevan su nombre. Cada aniversario de su nacimiento, 12 de agosto, y de su muerte, 20 de abril. Se multiplican los homenajes en televisión y redes sociales. Y sin embargo, muchos jóvenes desconocen su historia real. No saben que fue un pionero del sindicalismo cinematográfico, que defendió a trabajadores del cine, que rechazó ofertas millonarias de Hollywood para no abandonar su idioma ni su identidad. El peligro de los homenajes es ese: convertir a los ídolos en estatuas frías, ajenas al corazón de quienes aún podrían aprender de ellos. Las últimas palabras de un sabio disfrazado de payaso. En una de sus últimas entrevistas antes de morir, Cantinflas dijo: «La risa es la forma más noble de llorar». Esa frase resume su vida entera. Hizo reír al mundo, sí, pero su historia personal fue un tapiz lleno de dolor, frustraciones, pérdidas y silencios. No tuvo más hijos. Perdió a su esposa tras años de ausencia emocional. Vio a su único hijo adoptivo hundirse en la oscuridad. Murió enfermo y solo, pero con la frente en alto, dejando un legado de dignidad artística y compromiso social. Reflexión final. El peso de ser eterno. Ser eterno es una condena, en cierto sentido. Cantinflas pertenece a México, pero también al mundo. Pertenece a la risa, pero también al llanto. Perteneció a su público, pero su corazón, tal vez, solo perteneció a Valentina, la mujer que lo acompañó en las sombras, y a Mario Arturo, el hijo que quiso defenderlo aun cuando todo el mundo lo ignoraba. Hoy, mirar una película de Cantinflas es más que un acto de nostalgia. Es un gesto de resistencia, de memoria, de humanidad. Recordar a Cantinflas no es repetir sus frases cómicas, ni vestirnos como él en carnaval. Es reconocer su coraje, su lucha, su sensibilidad. Es preguntarnos cómo una figura tan luminosa pudo cargar con tanto dolor sin que lo notáramos. Su vida no fue un guión de comedia, sino una obra dramática disfrazada de risa. Y quizás, solo quizás, él quiso que así fuera. Porque entendió, antes que todos, que el humor no es evasión, sino una forma valiente de mirar la verdad a los ojos.